Hola, muy buenas tardes. Me llamo Esteban Samuel Aravena Salazar del curso 10.3 y voy a contar 25 momentos históricos de Colombia desde 1810 a 1901. En 1810 se da el grito de independencia. El 20 de julio marca el inicio de la lucha contra el dominio español con el levantamiento de Santa Fe en Bogotá, aprovechando el debilitamiento de España por la invasión napoleónica. En ese tiempo se- y aún no se sabe cómo fue el inicio, si fue por una pelea, un plan o incluso por españoles. Vamos a pasar a 1819. La batalla de Boyacá da la decisiva victoria patriota que da la independencia para Colombia del dominio español y da un nuevo paso a la historia de Colombia. En el mismo año de 1819 se da la creación de la Gran Colombia, una idea y un plan ideado por Simón Bolívar por juntar la zona de Colombia, de Venezuela y Ecuador, que antes no tenían esos mismos nombres. En 1830, tras la muerte de Simón Bolívar, se hace la disolución de la Gran Colombia. Colombia se separa de Ecuador y de Venezuela, pero pero no del lugar de Panamá, que sigue siendo de territorio colombiano. Para 1832 se da la Constitución de la República de Nueva Granada. Se establece un nuevo marco legal del país tras la desilusión de la Gran Colombia, dando nuevos pasos con comercio e introduciendo nuevas reglas al país. Para 1851 se da la abolición de la esclavitud durante el gobierno de José Hilario López, que da un fin a lo que fue la esclavitud afroamericana o incluso que se habían dado con indígenas y criollos, ellos que no, y otros más. La Constitución de 1863 de Río Negro establece los Estados Unidos de Colombia un sistema federalista, que le federalista es que estamos hablando que el poder distribuye en los en demás pueblos, no solo en Bogotá, que era la capital. Y en 1886 se da la constitución de ese mismo año, que duró más de 100 años hasta 1991. El poder se renombra como la República de Colombia, que dura hasta nuestros días, que duró hasta 1991 e incluso dicen que dura hasta nuestros días. En mil, de 1899 a 1902 ocurre la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado que se dio contra centralistas y liberales, o mejor dicho, conservadores y liberales. L- El caso era que en esos tiempos no se sabía si Colombia podía ser un país donde el poder se daba desde la capital, o sea, Bogotá, o que el poder se distribuyera en otras ciudades. Para 1903 se da la llamada separación de Panamá. El apoyo de Estados Unidos de Panamá tras ciertos problemas que se había dado por Colombia en esos tiempos, como falta de integridad e incluso el tema del comercio, hizo que Estados Unidos aprovechara eso para hacer la crisis de Panamá para que Colombia perdiera ese territorio. En 1828 se da la masacre de las bananeras. El ejército reprime a los trabajadores el, huelguistas de la United Fruit Company en Ciénaga, matando a muchos trabajadores. En 1936 la reforma agria de Alfonso López, tras su revolución, marcha para modernizar el agro y fortalecer la educación pública.
y eso causó que más civiles quedaran en pérdidas generales, tras vida y otros temas. En 1948, Gaitán, al intentar llevar su candidatura a la presidencia, es asesinado, pro- provocando una violenta disturbio y marcha de inicios de violencia con protestas que duró semanas, incluso días, e incluso causando después llamada la violencia de la guerra civil. De 1948 hasta el 58 se declara entre liberales y conservadores otra guerra que causó más de 200.000 muertos y para después, en 1953, dar un golpe de Estado por Gustavo Rojas, que derroca al presidente de Laurano Gómez y asume como dictador. Para 1957 se da el plebiscito nacional, que aprueba el retorno de la democracia y el paso frente nacional, dejando atrás el tema de la dictadura. Para 1903, tras esos problemas que se habían dado anteriormente y algunos que se empezaron a dar en esos tiempos, se da la fundación de las FARC y ELN, que nacen las principales guerrillas marxistas en Colombia. Tiempo después se da el fraude electoral dado que va a dar surgimiento al M-19, que denuncia el fraude de las elecciones presidenciales, impulsando la creación de ese movimiento guerrillero. En 1982, Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel Mundial a la obra del escritor colombiano, siendo uno de los títulos más grandes que ha podido tener Colombia de toda su historia. Tiempo después, en 1984, muere Rodrigo Lara Bonilla, asesinado, ministro de la Justicia, por el narcotráfico, marcando el inicio la lucha abierta contra los carteles que se empezará a intensificar. En 1985 se da uno de los casos más grandes de Colombia, el toma de la Palacio de la Justicia por el M-19, que secuestra la Suprema Corte y el ejército responde violentamente, causando la muerte de casi 100 personas, pero capturando a la M-19. Pero de esa masacre no se sabe si muchos de ellos eran civiles o eran guerrilleros. Eso sabrá por la historia de Colombia. Tiempo después, en ese mismo año, da la tragedia del Alarmero, una erupción volcánica del Nevado del Ruiz que deja más de 20.000 muertos en el Tolima, uno de los desastres naturales más grandes que se dio en la historia de Colombia, dando historias gigantes de su historia, como La Niña. En 1989 es asesinado Luis Carlos Galán, candidato presidencial que fue asesinado por el narcotráfico por su lucha contra el cartel de Medellín. Otro caso más del que el narcotráfico ha causado muertes y ha dañado la historia de muchas familias. En 1990 se hace la desmovilización del M-19. El grupo de guerrilleros se desarma y se transforma en otro partido político. Y para concluir, en 1991 sale la constitución política que promulga actualmente y reemplaza la de 1886, reconociendo los derechos humanos fundamentales y diversidad cultural. Y esta ha sido toda la 25 hechos históricos de la historia de Colombia, de 1810 hasta 1901.